Buenos días, este es el segundo vídeo que vamos a hacer de la unidad y lo que vamos a hacer son las gráficas del movimiento rectilíneo y uniforme. So this is the second video that we're going to do from unit number 6, and what we're going to do is study how we represent through graphs the uniform linear motion. Recordemos que habíamos visto dos ideas, una que la velocidad era constante, entonces voy a recordarlo por aquí. Constante, so velocity is constant in uniform linear motion. Y lo que vamos a hacer es representar dos gráficas de esas que yo sé que todos adoráis, que son la posición tiempo y la velocidad tiempo. Entonces, hemos cogido un ejemplo, we took an example with velocity equals 2 meters per second. What does this mean? Each second we advance 2 meters. ¿Qué significa que la velocidad sea 2 metros por segundo? Que cada segundo hemos avanzado, nos hemos desplazado 2 metros. Para representar una gráfica, siempre lo primero que hacemos es una tabla. No confundáis los dos conceptos, ¿vale? En la tabla vamos a poner diferentes valores y estos valores son los que nos van a servir para representar. Yo voy a empezar por la gráfica posición-tiempo. Posición-tiempo. Position time. Vale, entonces vamos a imaginar en qué tiempos quiero yo medir. Pues lo más cómodo es empezar, aquí lo vamos a decidir. Para poder representar cómodamente yo voy a poner, pues cuando el tiempo marca 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos, por ejemplo. Podemos poner incluso aquí el 6, ¿vale? Entonces yo digo, va a pasar nada de tiempo, 1 segundo después, ¿dónde estamos? 2 segundos después, ¿dónde estamos? 3 segundos después, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces yo digo, bueno, pues si me muevo a 2 metros por segundo, eso significa que cada segundo estoy 2 metros más lejos. Puedo decir, empiezo en la posición 0, que es, por ejemplo, mi casa. ¿Ok? Zero position means, for example, I am home. So I start at home and then I will be moving. Me voy a mover. Como cada segundo recorro 2 metros, un segundo más tarde, en vez de estar en la posición 0, estaré en la posición 2, porque me he alejado 2 metros de donde estaba. Un segundo después, ¿dónde estaré? Pues en la posición, idlo pensando en casa mientras veis el vídeo, 2 metros después, pues la posición 4. Y un segundo después, pues ha pasado un segundo más, he recorrido 2 metros más. Luego estaré en la posición 6 metros. Y un segundo después, ¿dónde estaré? Pues 2 segundos más, estaré en la posición 8 metros. Y un segundo después, pues en la posición 10 metros. Un segundo después, 2 metros más, en la posición 12 metros. Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos, toda esta información de aquí a representarla en una gráfica, que ya lo hemos practicado bastante en tercero de la ESO, lo habéis hecho en matemáticas, tenéis que estar ya hartos y hartas de tener que hacer gráficas. Voy a poner la cámara así para que lo veáis un poquito mejor. Vale, básicamente, en el eje horizontal siempre vamos a representar el tiempo. Voy a empezar con esta gráfica, que es la que corresponde a la tabla. Tienen que ser estos valores equidistantes. Equidistante significa que entre el 0 y el 1 hay la misma cantidad de espacio que entre el 1 y el 2, porque de 0 a 1 hay un segundo y de 1 a 2 también hay un segundo, y de 2 a 3 también hay un segundo. Vale, entonces, en este eje tengo que meter del 0 al 6 segundos. Voy a repartirlo lo mejor que pueda. Entonces yo digo, por ejemplo, pues aquí va a estar el 6, en la mitad de espacio va a estar el 3, 1, 2, 4 y 5. Lo he hecho un poco chapucero, porque usar las reglas sobre la pizarra es un poquito complicado porque muevo la tinta, pero como en casa tenéis o deberíais tener papel cuadriculado, os va a ser muy sencillo porque podéis poner la misma distancia entre cada número. ¿Qué pasa con la posición, la X? Pues tenemos que llegar del 0 al 12. Vale, pues entonces el valor más alto tiene que ser el 12, aquí a la mitad estará el 6... ¿Veis cómo lo estoy haciendo, no? 10 y aquí el 11. Se ve muy mal porque el rotulador es muy gordo, pero pensad, mismo espacio entre valores. Okay, just so that you have it in English, the same space between the values. So between 0 and 1, there has to be the same number of squares or the same distance as between 1 and 2. This and this do not need to have the same scale. You may use, for example, 2 squares in this and 1 square in this, the way you want, okay? The important thing is respecting the proportion between the numbers.
Lo importante es que respetéis la proporción entre los números. No tiene que ser la misma en la posición que en el tiempo. Podéis utilizar una escala diferente. Y ahora vamos a representar los valores. Entonces, para el momento instante 0, la posición es 0. Esto es, el 0 siempre va a estar aquí. Obligatoriamente el 0, se me ha olvidado marcarlo, lo vamos a tener siempre en nuestro origen. Cuando pase un segundo, estamos en la posición 2. Pues un segundo, posición 2 metros. Eso significa que tenemos una cosa tal que así. Con 2 segundos, 4 metros. 2 segundos, 4 metros. 3 segundos son 6 metros. 4 segundos son 8 metros. 5 segundos, 10 metros. Y 6 segundos, 12 metros. Unimos todos nuestros puntos y nos sale ¿qué tipo de función? Esta es una recta. Es una recta, ¿vale? Ahora comentamos otros casos. Vamos ahora a representar, quedaros en la cabeza, ¿vale? Recta voy a poner con inclinación. Voy a poner inclinada. Es decir, no es una recta horizontal. Es una recta que tiene una ligera inclinación. La inclinación podría ser así, luego veremos lo que significará, ¿vale? Vamos a ver ahora la gráfica velocidad-tiempo. No las confundáis, por favor. Es esencial que nos fijemos en qué hay señalado en el eje. Si hay una X, si hay una V, va a ser totalmente diferente. La velocidad-tiempo lo que hace es representar cómo es la velocidad a medida que pasa el tiempo, ¿vale? Entonces, para ello lo que voy a hacer es, en esta misma tabla, voy a borrar los valores de X, voy a dejar los de tiempo, para que veáis el mismo tiempo, pero en vez de poner aquí X, voy a poner velocidad en metros por segundo, para representar esta gráfica. Vale. ¿Cómo hemos dicho que es la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme? Velocity is constant in a uniform linear motion. La velocidad es constante, ¿de acuerdo? Eso significa que cuando empezamos a contar el tiempo, la velocidad era 2. Es decir, ya aceleramos antes para llegar a 2. No estamos parados. Desde el inicio nos movemos a esa velocidad. No nos importa cómo hemos llegado ahí, sino que ya nos estábamos moviendo a esta velocidad porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Uniform linear motion, I don't care how I reach this speed, ¿ok? I was already moving at this speed. Un segundo después, ¿a qué velocidad me muevo? ¿A qué velocidad? No en qué posición me voy a encontrar. Pues como es constante, eso significa que me sigo moviendo a 2 metros por segundo. Y un segundo después me sigo moviendo a 2 metros por segundo. Y un segundo después me sigo moviendo a 2 metros por segundo. Es decir, no freno, no me paro. Tampoco acelero, tampoco voy más deprisa, mantengo mi ritmo. Y luego a 2 y a 2. Aquí en mi eje, pues en principio empiezo igual, ¿no? Pues este es el 6, 3, 1, 2, 4, 5... bueno, voy a empezar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? ¿A qué velocidad me muevo cuando el tiempo es 0? Pues miro mi tablita y digo, cuando el tiempo es 0 me muevo a 2 metros por segundo. ¿A qué velocidad me muevo cuando el tiempo es 1? A 2 metros por segundo. Y cuando el tiempo es 2, a 2 metros por segundo. Y cuando es 3, lo mismo. 4 lo mismo. Si uno todos estos puntos, ¿qué función me sale? Pues me sale, fijaros, una recta y esa recta es horizontal. Importante este concepto, ¿vale? Entonces nos quedamos con esas dos ideas. La velocidad es constante, ya lo sabíamos de antes. Y gráficamente esto nos queda como una recta inclinada y esto como una recta horizontal. Vamos a recordar aquí. V, constante, this means that velocity is constant and we have a horizontal line, okay? Straight horizontal line. Always, whenever we're doing uniform linear motion. Esto va a ser así siempre que sea movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Este siempre va a ser una recta inclinada. Hacia arriba, hacia abajo, me da igual. Not horizontal one, but always with an inclination, ¿ok? Y la ecuación era la que expliqué yo en el vídeo anterior, que era así, era x es igual a x0
más v por incremento de tiempo, ¿vale? Esta ecuación, que es la que vimos en la pizarra anterior, es lo que tenemos que saber. Entonces, de movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué hay que saber? What do we need to know about uniform linear motion? Esta ecuación, que es la misma que... La voy a poner aquí. So these two equations are the same. Estas dos ecuaciones son la misma, con aprendernos una, ¿vale? Y que la velocidad es constante. Esto significa que la aceleración es cero. Deberíamos recordarlo de tercero. Velocity being constant means acceleration being zero. I know I haven't explained acceleration. Sé que no he explicado aceleración. Los que os acordéis de tercero bien. Y los que no, en los siguientes vídeos se verá. ¿Vale? De momento, hay que reconocer las dos gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. We need to be able to recognize this and paint this and do calculations about this. Hacer cálculos con ellas, ya lo veremos en ejemplos. Y necesitamos conocer estas ecuaciones, saber hacer cálculos con ellas. ¿Vale? Entonces, acaba el vídeo por aquí. Ahora vamos a hacer problemas de este movimiento.